son responsabilidad de sus productores y conductores. Telecanal 28. El siguiente programa es clasificación B, apto para mayores de 14 años. Saludos, país. Alfonso Torres soy yo aquí en su espacio Voz para el Cambio. Como siempre, una ventana de opinión comprometida con el ideal duartiano, comprometida con la democracia, con la vigencia en el país de los derechos humanos, del respeto a las minorías, procurando siempre hacer un aporte en aras de la justicia social, en aras del fortalecimiento de la democracia, siempre constituyendo una voz de desafío a los desafueros que cometen las autoridades que están llamadas en el país a hacer las cosas bien, a respetar el orden institucional. Una voz comprometida en esta lucha social contra la corrupción, contra la impunidad. Una voz comprometida en esa lucha necesaria contra los corruptos y contra los corruptores. Este es un espacio de compromiso con la patria. En esta entrega vamos a conversar con un hombre que a nuestra consideración es un hombre de la patria, abogado, un hombre al que no le tiembla el pulso para decir la verdad, su verdad, y que yo diría que casi siempre es la verdad de la patria. Una voz en este país que a mi entender es insobornable. Vamos a conversar con el doctor Jesús Félix Jiménez, un amigo nuestro con quien tuvimos la oportunidad de criarnos juntos. Y digo la oportunidad porque uno, ¿verdad?, no nace dos veces, no crece dos veces en la vida. Uno vive una etapa determinada y es única en la vida. Jesús Félix Jiménez en este momento corre en la provincia de Dajabón por la senaduría de la provincia como tal. Y para nosotros sería una voz importante y necesaria en el Congreso Nacional y particularmente en el Senado de la República. Jesús Félix ha estado en una lucha permanente, siendo una voz necesaria en esta lucha contra la corrupción y contra los corruptos, y dispuesto siempre a jugársela, porque enfrentar a los corruptos en una sociedad como la nuestra, que tienen mucho poder y que tienen vínculos con sectores de mucho peligro, implica correr en cierto modo riesgos. Por supuesto, nosotros que cada día en este espacio vivimos diciendo sobre la necesidad de esta lucha y que muchas veces apuntamos los nombres de corruptos y corruptores, también corremos ese riesgo. Pero hay un momento en las sociedades en que hay hombres que tienen que encarnar los principios, no importa el riesgo que se pueda correr. Solo así las sociedades se pueden levantar. E incluso, decía el apóstol cubano José Martí, que en los pueblos, cuando hay muchos hombres sin decoro, tienen que haber otros, y hay otros, que reúnen en sí el decoro de muchos hombres, y entonces esos hombres, quizá como decía Bertolt Brecht, aquel extraordinario poeta alemán,
esos hombres se convierten en imprescindibles en un momento determinado. Hoy, la sociedad dominicana atraviesa por problemas muy serios en el orden moral, institucional, político y en el orden ético, en el orden moral. Y hace falta entonces que desde la sociedad se levanten los hombres y las mujeres que tienen que encarar esta situación de desorden y de imperio de la amoral, si pudiera usarse el término. En ese sentido vamos a conversar con el doctor Jesús Félix desde este espacio, un espacio de compromiso con la patria. En la sociedad dominicana y en el pueblo como tal, hay un grito y un reclamo contra la corrupción y contra la impunidad. Aquí incluso decimos que si no existiera la impunidad, la corrupción no fuera tan grave, porque la corrupción ha tomado casi todo el cuerpo social gracias a la impunidad. Si no hay impunidad, los corruptos fueran menos, porque la gente tuviera temor de hacer lo que no se debe, porque tendría que ir a pagar por sus actos en la chirola, como decimos en Dajabón. Y el tema de la corrupción y de la impunidad ha llegado tan lejos que hasta la propia Iglesia Católica, la cúpula de la Iglesia Católica, ha tenido que levantarse y elevar su voz contra este flagelo. Y en estos días, la Iglesia, a través de la Conferencia del Episcopado, viene haciendo estos pronunciamientos. Porque desde el año 1975, la Iglesia viene levantando esa voz contra la corrupción y lo venía advirtiendo. Y dice, lo grave no es que hayan corrupto de manera individual en una sociedad. Lo grave es que esto se convierte en una especie de cultura en la sociedad. Ahí viene el problema. Y tenemos una Suprema Corte de Justicia en la que la ciudadanía ha ido perdiendo la confianza. Y un ministerio público que se atreve a llegar al extremo de decir, tiro la toalla, refiriéndose al caso del senador Félix Bautista. E incluso el ministro Peralta, ministro de la Presidencia, dice, el gobierno ha apartado de su fila a los corruptos. Y uno como que se queda sorprendido con estas cosas y le dan a uno como ganas de reírse. Siendo ese el cuadro que tenemos en la República Dominicana. Nosotros quisiéramos saber desde este espacio la valoración que tiene el doctor Jesús Félix del momento político que vive la República Dominicana, teniendo como marco esta introducción que nosotros hacemos. Saludo, doctor, y nos alegra que esté con nosotros. Buenas. Le dejo entonces el escenario del programa con este marco. Buenas, don Alfonso Torres y a toda la teleaudiencia que acompaña, que sigue de manera muy puntual el desarrollo de tu programa por el contenido que tú manejas. La situación que vive el país, podríamos decir que es tétrica, compleja y de poco futuro para el pueblo dominicano. Sin lugar a dudas, tenemos un cuadro que no apunta a nada positivo y la primer cuestionante que nosotros debemos hacernos es: ¿hubo o no hubo corrupción en los dos periodos últimos del gobierno del Partido de la Liberación que encabezó el expresidente Leonel Fernández Reina? Para todo un pueblo, sí, la hubo. Y la hubo a borbotones. La hubo que por todos los poros del cuerpo social se expedía lastre, pus, putrefacción. Ahora bien, la otra pregunta es: ¿qué se ha hecho desde el gobierno para conjurar eso
para impedir eso o para que los responsables de haberse llevado el erario público, los recursos del pueblo, paguen y sean objeto de juzgamiento. Solo hubo el intento de un caso, y todos lo conocemos, el de Félix Bautista, cuyo caso se judicializó, sostengo yo, por 3 razones. La una, por las pugnas internas del partido de gobierno. La segunda, por la presión de los norteamericanos, por aquellos negocios hechos en Haití por este ciudadano y que le quitó, aparte del empresariado norteamericano, poder hacer estos contratos por los acuerdos no santos con el gobierno haitiano de entonces, de aquel trueque: te doy una universidad con los recursos del pueblo dominicano y tú me facilitas desde el Estado haitiano que yo pueda engrosar pingüe beneficio a favor de ese grupo que en términos de brazo ejecutor encabezaba Félix Bautista, pero que tenía sin lugar a duda como regente fundamental a Leonel Fernández Reina, pero además de ese atrevimiento de tratar de colocar recursos en algunos candidatos en Latinoamérica, hasta en Sudamérica, para hacerlo presidente, como el caso Toledo, entre otros el caso de Martín Torrijos en Panamá. Y la tercera razón, sostengo yo, que dio lugar al sometimiento de Félix Bautista, el que el Procurador General de la República, nuestro amigo Domínguez Brito, había caído en un pedestal muy bajo ante los sectores que creían en él, fundamentalmente lo de la sociedad civil y la capa media, que creía que él era un hombre del todo transparente, responsable y comprometido contra la corrupción, pero que con el caso del sometimiento que hizo Guillermo Moreno, con una acusación con mucho fundamento y con todos los elementos probatorios de los ilícitos cometidos por Leonel y su cúpula para beneficiar a Funglode, la despachó disponiendo el archivo de forma medalaganaria y cómo se articularon para obtener en la jurisdicción de la instrucción una ratificación de ese archivo. Esas 3 razones, desde mi punto de vista, fueron las que motivaron el sometimiento de Félix Bautista, porque con Félix Bautista se estaba golpeando en la pugna interna al cabeza de ese partido y presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Una vez se llega al acuerdo de modificar la Constitución de la República para permitir la reelección, y una vez se pisotea dentro de la pugna a Leonel Fernández y se impone el grupo de Danilo, con el uso de los recursos como es costumbre en esa cúpula peledeísta, no importa quién lo use, no importa qué se procure, pero que se procura siempre algo en beneficio de alguien de esa claque o de la claque como conjunto, nunca en beneficio del pueblo. Entonces se le da una orden, y recuérdese usted que hubo un pacto que contiene 15 puntos, y desde la dirección del PRM se dijo con mucha responsabilidad: hay algunos puntos que no fueron escriturados y que no se han dado a conocer públicamente, y dentro de esos puntos está: 1, retirar la acusación o no continuar con la acusación contra Félix Bautista, y eso se dijo desde el momento mismo en que se dio a conocer el pacto con los 15 puntos, y no continuar con otros, que era parte de lo que se procuraba para someter dentro, repito, de la pugna interna a Leonel e imponerse el grupo de Danilo, y así tomar una acción de venganza por lo que le hizo Leonel a Danilo en su pugna interna, por el control del partido, por el control del pastel del Estado, y la consecuencia la vimos. El Procurador General de la República prácticamente retira la acusación al no recurrir el auto que dio en beneficio de Félix Bautista los jueces que se integraron de la Cámara Penal
de la Suprema Corte de Justicia. Y así sucesivamente trae como consecuencia el no continuar con la lista que se tenía, dentro de ellos Díaz Rúa y otros, porque ya lograron su objetivo. Por vía de consecuencia, nosotros tenemos como elemento denominador en la cultura y conducta de los funcionarios públicos, encabezada por el presidente de la República, el denominador de la impunidad. Se actúa con opacidad, con poca transparencia y en procura de salvaguardar los intereses y la acumulación económica que ellos como grupo están haciendo. Nada de esto tiene una repercusión en beneficio del pueblo dominicano. Jesús Félix, parece que en el tema de la corrupción el gobierno ha fracasado, independientemente de lo que diga el ministro Peralta. Y ahí están las cadenas humanas contra el tema de la corrupción referido a la OISOE. Y ahora hay muchas cosas en cuestionamiento y seguirán muchas cosas en cuestionamiento. Pero bueno. Pero yo pienso, Alfonso, y me dispensa, sí, que no podemos hablar de fracaso. Porque tú puedes hablar de fracaso cuando tú tienes un plan. Eso es correcto. Cuando tú tienes un programa, cuando tú tienes una línea de acción en procura de alcanzar determinados objetivos. Cuando se tiene una actitud de hacer algo, exacto, y no logra hacerlo. Cuando tú tienes una vocación. En su caso no hay y eso. cuando tú creas todo un equipo de trabajo, tú haces una programación, tú creas tú delineas, ¿no? Y tú trabajas en esa dirección. Y yo te preguntaría y le preguntaría al pueblo dominicano, ¿cuál es ese plan estratégico anticorrupción que los actuales funcionarios, encabezados por el hoy presidente de la República, han delineado en procura de adecentar la vida institucional, en procura de llevar funcionarios idóneos, que no sean aquellos que están comprometidos por haber levantado una banderita o satisfacer a grupos económicos porque invirtieron en el proceso de la campaña, o favorecer a aquellos de su partido que fueron los más avesados para cometer todo tipo de tropelías y colocarlos en posiciones estratégicas porque son los de mi confianza o son mis albaceas, es decir, los que buscan recursos desde una posición de Estado en favor y provecho de esa claque. Entonces, yo no pienso que se debe hablar de fracaso, yo pienso que se debe hablar de un gobierno que no tiene, no parametra para acumular en beneficio de lo suyo, de un gobierno insaciable, de un gobierno que actúa de espalda al pueblo, y así por el estilo. Por hablar de fracaso pienso que no sería lo más adecuado y lo más correcto. Digamos que es correcto, la precisión que hace es correcta. Sin embargo, recuerde que en uno de los gobiernos de Leonel Fernández se delineó una política anticorrupción y algunos de los funcionarios decían que Leonel había establecido las bases institucionales y legales para luchar contra la corrupción. Y entonces, bueno, son de las cosas, pero es correcto, no ha habido voluntad de encarar el tema de la corrupción. La precisión que usted hace es correcta y estoy de acuerdo con eso. Pero bueno, son de las cosas en este debate político de la República Dominicana. Según encuestas que se han hecho, según sondeos y algunos medios de opinión o algunos hacedores de opinión pública, el presidente Danilo Medina tiene una gran aceptación en la sociedad dominicana. ¿En qué medida, en qué proporción este gobierno de Danilo Medina pudiera ser mejor que el de Leonel Fernández o pudieran ser iguales los dos? La medición así rápidamente que tiene, o la valoración que tiene Jesús Félix respecto a este gobierno en relación al de Leonel Fernández, y el tema de la aceptación que tiene en los medios y las encuestas que dicen que él tiene un 82%. Mira, yo pienso que es más de lo mismo. Es más de lo mismo porque en definitiva han venido aplicando las mismas políticas sociales, tienen el mismo marco en su política económica. Este ha sido más voraz en términos del endeudamiento público. Si tú tomas los parámetros que se deben tomar en cuenta a los fines de medir si el pueblo está siendo impactado de forma positiva con las políticas públicas, tú verás, por ejemplo, que en materia de seguridad
hay un 54% de la población que no quiere salir a la calle en horas de las 6 de la tarde en adelante porque tiene temor a ser atracado, a ser objeto de un acto criminal. Desde el punto de vista de la salud pública, hemos visto el desastre que ha significado el dengue, con cientos de muertes mal contadas. Desde el punto de vista de la producción agrícola, hemos tenido un fuerte descenso, y la mejor muestra de esto es la carestía de determinados rubros de primera necesidad en el orden comestible. La parte de la fuente de trabajo no ha crecido, muy por el contrario, ha disminuido. Nosotros tenemos por encima de un 24% de los niños, de los jóvenes que ni trabajan ni tienen oportunidad de estudiar, y de una forma u otra son estimulados a una vagancia inducida, son estimulados a acciones, digamos, de descarrilarse, de descarriarse, propiamente dicho. Entonces, entre uno y el otro andamos en una situación similar, pero que podríamos decir que la brecha tiende a ensancharse entre la diferencia que hay entre los pobres y los que viven bien, que ordinariamente están vinculados a la cosa pública o los relacionados con los que conducen los destinos del país. Jesús Félix, el cuadro político, coyuntura electoral, parece que gira en torno a lo mismo. Hay, digamos que, tres bloques. El bloque oficial o del gobierno, que se mantiene con una parte de los aliados, y esto es importante, lo de los aliados electorales, porque, por ejemplo, el PLD, su tope siempre ha sido el 37%, y con los aliados ha logrado 3 victorias consecutivas. Sin embargo, algunos de los aliados se le han ido. Caso del PQD, caso de Vincho Castillo, de la Fuerza Nacional Progresista. Está el otro polo que encabeza Luis Abinader y el PRM, que tiene otros aliados como el Frente Amplio, Dominicano por el Cambio, el Partido Humanista y hasta el Partido Reformista Social Cristiano, que era uno de los que estaba con el PLD y se le fue. Es decir, al PLD se le van 3 de los aliados, 4, porque también está fuera de ahí la Alianza por la Democracia, que lidera hay un desangramiento político con la salida de Minú Tavares y de Manuel Jiménez y otros. Pero está un tercer bloque electoral encabezado por Guillermo Moreno, que también tiene otros aliados. El caso de Fuerza de la Revolución, de Patria para Todos y otros movimientos y sectores. El caso de José Dunker, que lidera una corriente cristiana, y así va en ese proceso sumando esfuerzos. Naturalmente, al final del proceso habrá una recomposición mínima de estos grandes bloques. Las posibilidades que tiene la oposición en la República Dominicana de desplazar al partido gobernante y que encarna y representa la más grande corporación en términos de la corrupción y de prohijamiento de la impunidad en la República Dominicana. ¿Cómo valora Jesús Félix ese momento y esa realidad de la fuerza política que han de terciar en mayo próximo? Fíjate, es importante ver esta situación, y yo pienso que hay que verlo con varios componentes. El primero de ellos es que desde el gobierno mismo vienen generándose situaciones, hechos que van degradando el nivel de credibilidad del partido de gobierno y van degradando el nivel de credibilidad del presidente candidato reeleccionista. Eso es lo primero. Y eso se refleja en un descenso que no para, un descenso vertiginoso, acelerado de su nivel de aceptación, para no hablar de su nivel de popularidad, por una parte. Por otra parte, como bien tú apuntas, hay un proceso de recomposición de los diferentes actores partidarios en la vida política nacional.
y se aprecia cómo el frente que encabeza el PRM va creciendo, va fortaleciéndose, y pienso que al final de la jornada van a quedar dos grandes frentes: el frente gobiernista y el frente opositor, que habrá de encabezar el compañero candidato a la presidencia y próximo presidente Luis Abinader. Hay, Alfonso, una especie de un cuarto, frente, que es el que encabeza la Fuerza Nacional Progresista, con otros aliados. A mí me luce el llamado polo soberano. El llamado polo soberano. A mí me luce que al final de la jornada, tanto el polo soberano como el frente que encabeza por la convergencia por un mejor país, el compañero Luis Abinader, van a tener niveles de acercamiento para participar junto en el proceso eleccionario. Hay algunas señales que así lo indican, pero por encima de todo, lo fundamental es que las fuerzas sociales de la República Dominicana están haciendo mayor nivel de inclinación por la convergencia por un mejor país, que encabeza el PRM con Luis Abinader como figura principal y próximo presidente de la República. Que, por cierto, para nadie es un secreto que mientras la candidatura reeleccionista va en descenso, la figura de Luis va apuntalándose en la conciencia ciudadana y en el electorado, lo que nos hace inferir de que seremos una expresión de gobierno a partir del próximo 16 de agosto del año entrante. Bueno, esa es la esperanza, esa es la expectativa, y hacia allá apuntan todo lo que implique el sentimiento de pueblo. Una cosa es la esperanza y la expectativa, y otra son las posibilidades reales en este marco de la competencia electoral. Con su permiso, don Jesús Félix Jiménez, vamos arriba a una brevísima pausa para nosotros cumplir con unos compromisos que tenemos. Vamos arriba. Pensar que este camino no es para gente honesta, para personas comunes que se ganan la vida dignamente. Nos venden la idea de que solo los corruptos pueden avanzar, pero no estoy de acuerdo. Como ciudadano y trabajador, estoy convencido de que en Santo Domingo Este, Boca Chica, Guerra y el resto del país podemos construir una propuesta política diferente y exitosa, que llegue al Congreso para representar dignamente los intereses de la ciudadanía. Estoy seguro de que en las elecciones del 2016, los residentes de la provincia de Santo Domingo daremos un ejemplo. Acompáñanos. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana,